esta acción de amparo sí creo yo más bien que tenía un componente altamente político. Comunicamos con el abogado Richard Alemán, abogado procesalista. Doctor Alemán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿es correcta la decisión del TC de decirle al Poder Judicial, déjale al Congreso tomar decisiones? A ver, yo creo que era previsible, por una razón clara. Las facultades, ¿no?, y las atribuciones del Congreso están establecidas claramente en las normas y básicamente en la Constitución. Entonces, sobre la cuestión de fondo, el TC ha fallado bien, porque ha dicho estas son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y por lo tanto no puedes intervenir, ¿no?, cuando están justamente ejerciendo estas facultades. Lo que acaba de mencionar usted respecto al control y al equilibrio de poderes es ciertamente importante, pero debemos distinguir que una cosa es intervenir o interferir en las facultades propias del Congreso, en cuestiones de fondo, por ejemplo, y otra cosa es intervenir cuando, por ejemplo, en el ejercicio de estas facultades, ¿no es cierto?, se violan principios, por ejemplo, del derecho de defensa, del debido proceso, no se cumplen con los reglamentos, se exigen menos requisitos de los que las normas establecen, perjudicando, por ejemplo, algunos postulantes y beneficiando a otros. En ese tipo de casos en donde el Congreso, si bien ejerciendo una facultad de fondo para nombrar, por ejemplo, al defensor del pueblo, pero limita la postulación de algunos candidatos, exige a unos más que a otros, en esos casos el Poder Judicial tiene una facultad de intervención plena, ¿no es cierto? Porque debe corregir los procedimientos, por ejemplo, en el caso que he mencionado, para que no se vulneren los derechos de las partes y puedan participar en las elecciones, por ejemplo, de altos funcionarios, sin ningún impedimento y de manera, además, que haya una suerte de competencia equilibrada y que las reglas jueguen para todos. No en las cuestiones de fondo, como digo, pero sí en las cuestiones de forma, en los procedimientos y en los reglamentos. Cuando el Congreso no los cumple, entonces la intervención del Poder Judicial es plenamente, inclusive hasta necesaria, ¿no? Ya, y en esta condición, en el tema de la elección del defensor del pueblo, en reemplazo de Walter Gutiérrez, la intervención del Poder Judicial mediante una acción de amparo ha sido válida y necesaria. De acuerdo a lo que establece la propia Constitución, el nombramiento del defensor del pueblo es una atribución exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Pero la forma como lo estaban llevando adelante en el Congreso, que se había cuestionado que no había transparencia. Bueno, lo que pasa es que es un criterio que sustenta la demanda de amparo, ¿no es cierto?, pero que no se llega a aprobar la irregularidad del proceso, digamos. Acuérdense que tenemos el nombramiento del defensor del pueblo postergada por muchos años, y cuando finalmente se toma la decisión de llevar adelante la elección, ¿no es cierto?, entonces es que saltan los cuestionamientos. Y yo creo más bien que es imposible desligar la cuestión política de las cuestiones judiciales o congresales. Entonces, esta acción de amparo sí creo yo más bien que tenía un componente altamente político para justamente impedir el nombramiento, porque habían intereses de algunos partidos políticos de que se nombre o no se nombre a quién o a cuál, ¿no? Sin embargo, doctor Alemán, por ejemplo, ¿cómo podría interpretarse entonces la lectura que tiene Marianela Ledesma, la expresidenta del Tribunal Constitucional, que ha sostenido que los jueces ya no podrán controlar los actos del Congreso, con lo que el Tribunal Constitucional está destruyendo nuestro país? No, yo creo que no podríamos hablar en términos absolutos, ¿no? Como le acabo de mencionar, la intervención del Poder Judicial es perfectamente viable y hasta necesaria cuando existen, por ejemplo, violaciones de procedimientos, de reglamentos, de normas expresas, ¿no?, que el Congreso pueda cometer. Entonces, es la intervención, como digo, del Poder Judicial es perfectamente viable, ¿no? Lo que no puede hacer es intervenir, ¿no?, y recortar las facultades que tiene el Congreso para actuar.
¿no es cierto? Estos criterios judiciales se replican a otros niveles. Por ejemplo, se cuestionaba mucho la intervención de las fiscalizaciones que hacían las municipalidades, ¿no? Y en una época se estuvo ingresando diversas o cuestionando a través de diversas acciones de amparo justamente las intervenciones de la municipalidad por abusos de autoridad, supuestos abusos de autoridad, intervenciones irregulares, etcétera, etcétera. Y en un principio, efectivamente, el Poder Judicial actuaba y decía, daba la razón de repente al solicitante, pero luego el criterio cambia y dice, no, estas son facultades plenas y absolutas de las propias municipalidades. Lo que podemos intervenir es justamente para corregir si hay irregularidades, pero no podemos cortar las funciones propias de la municipalidad. Es exactamente lo mismo que está pasando en el caso de la resolución del Tribunal Constitucional. Le está diciendo al Poder Judicial, tú no puedes intervenir en las facultades, lo que puedes hacer es, implícitamente lo está diciendo, porque expresamente, además no ha sido publicada la sentencia, no conocemos los alcances, pero está diciendo, ¿no es cierto?, en las cuestiones de fondo y que son facultades que además la propia Constitución reconoce, no puedes intervenir, no puedes recortar el ejercicio de estas facultades. Ya, por ejemplo, entonces, claro, si uno ve el fallo del Tribunal Constitucional y lo que hace el Congreso de la República como institución, más allá de quiénes son los que lo componen, uno pareciera tener la lectura de que este Congreso tiene un poder casi absoluto. Porque cerró caño, por ejemplo, para que el Ejecutivo haga reformas constitucionales o plantee cuestiones de confianza por reformas constitucionales. Cerró caño para cuestiones de confianza. Además, ahora está en una situación superior al Poder Judicial respecto a reformas que podrían ser observadas o normas que podrían ser observadas. Y esa lectura, por ejemplo, también la hace Marianela Ledesma, cuando ella hace referencia. Sí. Dijo, si eso no es poco, con lo que está pasando en el Congreso, ahora pretenden debilitar el sistema electoral colocando una causal que ni siquiera el constituyente se imaginó, permitir que las autoridades del sistema electoral también puedan ser sometidas a acusación constitucional. Si alguien, por ejemplo, observa que las reformas que quiere hacer el Congreso, que modificaciones que quiere hacer el Congreso son lesivas contra la misma Constitución, aunque sean facultades excluyentes solo del Congreso, ¿no se la podría observar en ámbito judicial? Bueno, definitivamente, ¿no? A ver, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en los casos que usted ha mencionado es regular los supuestos, ¿no es cierto? Y ante la falta de regulación de supuestos de manera expresa, ¿no es cierto? Entonces justamente sirve el Tribunal Constitucional y es necesaria su actuación porque es el máximo intérprete de la Constitución, y al ser el máximo intérprete de la Constitución, entonces tiene las facultades para determinar cuáles son los supuestos, y aun cuando no existiesen expresamente, tiene que pronunciarse, ¿no es cierto?, sobre la cuestión que se le está sometiendo a conocimiento. Entonces no puede dejar de resolver y tiene que hacer una interpretación en base justamente a una serie de fuentes, doctrina jurisprudencial, académica, teórica, en fin, otros fallos de otros tribunales, por ejemplo, en supuestos similares, derecho comparado y en fin, una serie de evaluaciones que tiene que hacer para poder resolver la cuestión de fondo que se está sometiendo a su planteamiento. Pero es claro que el Tribunal Constitucional no es un ente político, ¿no? Y actúa estrictamente sobre cuestiones jurídicas y constitucionales. Entonces, llevarlo a decir que tiene un poder plenipotenciario y omnipotente, yo creo que es un tanto excesivo, porque como digo, ningún poder es absoluto y siempre se permite la intervención y se debe permitir la intervención, ¿no es cierto?, para poder corregir justamente algunas irregularidades que puedan darse durante el ejercicio normal de las facultades, ¿no es cierto? Y eso importa la intervención, claro que sí, del claro, pero incluso, doctor Alemán, sí, doctor Alemán, para terminar, por favor, y este fallo cuestionadísimo que dio en noviembre pasado el Tribunal Constitucional, señalando que el Congreso sí puede tener iniciativa de gasto en proyectos legales. Bueno, justamente para eso está digamos el tribunal. Ahora, no estamos diciendo que el Tribunal Constitucional siempre tiene la razón. Las resoluciones son emitidas por un ente colegiado en donde los criterios pueden variar, pueden diferir y podemos no estar de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay un margen de error y a veces son ostensibles, como en este caso, ¿no? Como en el caso que menciona, pero por ejemplo también hay una sentencia de no hace muchos días, ¿no?,
respecto a al impedimento que establece el Tribunal Constitucional al Ministerio de Economía y a la SUNAT y al Tribunal Fiscal, por cierto, ¿no? Para cobrar intereses moratorios mientras dure el proceso, ¿no? De impugnación de las acotaciones que hace la propia SUNAT. Entonces, esto lo que dice el Ministerio de Economía, que afecta el presupuesto, justamente porque los intereses son parte de, digamos, esta deuda que puede tener el deudor tributario. Exitosa. Pero, por ejemplo, son aciertos, porque mientras uno impugna, ¿no es cierto?, no es correcto que sigan corriendo los intereses. Y entonces zanja la discusión diciendo, mientras dure el proceso de impugnación en todas sus instancias, porque se ha ampliado a todas las instancias, inclusive durante el recurso de queja, ¿no es cierto?, no puedes cobrar intereses moratorios. Criterio con el cual estamos de acuerdo, por cierto, pero no necesariamente en todas las sentencias y en todas las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ciertamente pueden haber algunos errores y algunas equivocaciones, ¿no? Perfecto, doctor Alemán. Muchas gracias por la comunicación. A ustedes, encantado y a la orden.